Una computadora portátil de 15 pulgadas tiene una pantalla de 7 pulgadas de alto. ¿Qué tan ancha es la pantalla? Se nos pide que respondamos con 2 decimales, y también recordamos que las computadoras portátiles se miden de acuerdo con las diagonales de sus pantallas. Entonces, debido a que tenemos una computadora portátil de 15 pulgadas del largo de la diagonal de la pantalla, esta longitud aquí es de 15 pulgadas. La pantalla mide 7 pulgadas de alto, por lo que la longitud de este lado aquí sería de 7 pulgadas. Se nos pide determinar qué tan ancha es la pantalla. ¿Cuál sería esta longitud aquí? Esta longitud es desconocida. Pero observe cómo estos 3 lados forman un triángulo rectángulo, y como conocemos las longitudes de 2 de los 3 lados del triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras para determinar la longitud del lado faltante. El teorema de Pitágoras se da como a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado o c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde c es la longitud de la hipotenusa, que es este lado aquí. Este es siempre el lado más largo. También es el lado que siempre está opuesto al ángulo recto. Los otros 2 lados se llaman las piernas. Las longitudes de las patas están etiquetadas como A y B. Las patas son los 2 lados que forman el ángulo recto. No importa qué pierna etiquetemos A y qué rama etiquetamos B, porque observe cómo en la ecuación A al cuadrado más B al cuadrado está en el mismo lado del signo igual. Mirando hacia atrás en nuestro triángulo rectángulo, observe cómo la hipotenusa tiene una longitud de 15 pulgadas y, por lo tanto, C es igual a 15. Una pierna tiene una longitud de 7 pulgadas, la otra pierna tiene una longitud desconocida. Sigamos y etiquetemos la longitud desconocida A, para A pulgadas. Y dejemos que B sea esta pierna, y por lo tanto B es igual a 7 o 7 pulgadas. Y ahora usemos el teorema de Pitágoras en la forma A al cuadrado más B al cuadrado, es igual a C al cuadrado. Así que sustituiremos 15 por C, y 7 por B tendremos A al cuadrado, más 7 al cuadrado, es igual a 15 al cuadrado. Entonces tenemos A al cuadrado más 7 al cuadrado es 49, es igual a 15 al cuadrado es igual a 225. El siguiente paso es aislar A al cuadrado. Entonces restamos 49 en ambos lados. Simplificar. Tenemos un cuadrado igual a 225 menos 49. Es igual a 176. Para deshacer el cuadrado y resolver A, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Resolviendo algebraicamente, tendríamos 2 soluciones para A, un valor positivo y negativo. Pero para este problema de aplicación, porque A es una longitud, sabemos que A es positiva. Entonces tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación. La raíz cuadrada de A al cuadrado es igual a A, entonces A es igual a la raíz cuadrada de 176. Primero obtengamos una aproximación decimal, que es lo que pidió la pregunta, y luego daremos la longitud exacta como una raíz cuadrada simplificada. Yendo a la calculadora, la segunda x al cuadrado muestra la raíz cuadrada 176, entre A 2 decimales, A mide aproximadamente 13.27 pulgadas. Esto es lo que pidió esta pregunta. También vamos a mostrar cómo simplificar esta raíz cuadrada de 176 para obtener el valor exacto de A. La raíz cuadrada de 176 se simplificará si 176 tiene algún factor cuadrado perfecto. Para ayudar a simplificar esto, veamos la factorización prima de 176. 176 es igual a 2 por 88. 2 es primo. 88 es igual a 8 veces 11. 11 es primo. 8 es igual a 4 por 2. 2 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2. Entonces A es igual a la raíz cuadrada de 4 factores de 2, y un factor de 11. Bueno, 2 veces 2 es un cuadrado perfecto aquí, así como aquí, por lo que esta parte se simplificará, y todavía tendremos 11 debajo de la raíz cuadrada. Entonces A es igual a, bueno, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, o 2 veces 2, es igual a un factor de 2 aquí, así como aquí, por lo que tenemos 2 veces 2 fuera de la raíz cuadrada, multiplicada por la raíz cuadrada de 11, que equivale a 4 raíces cuadradas 11. Por supuesto, esto sigue siendo pulgadas. Así que aquí está el valor de A redondeado a 2 decimales, y aquí está el valor de A como una raíz cuadrada simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.